La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. ¿Ha visto usted a un muerto andar, hablar y trabajar como si estuviera vivo? ¿Se ha comunicado con los muertos alguna vez? No me he vuelto loco. No estoy hablando de la muerte física, sino de la espiritual. La verdad, por lamentable que sea, es que muchas personas que parecen tener vida están muertas. ¿Cuál es la causa de esta condición tan terrible? ¿Cómo puede ser cambiada a vida esta muerte espiritual? Abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, donde el apóstol Pablo describe la condición de todos los hombres antes de obedecer el Evangelio de Cristo Jesús. Leamos juntamente lo que la Biblia dice en Efesios 2, versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es triste, pero es verdad que todos hemos pecado y por tanto hemos muerto, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. No quiere decir que nunca hacemos algo bueno, pero por haber violado la ley de Dios, nuestra comunión con el autor de la vida ha sido cortada. La Biblia nos enseña que la muerte física es básicamente la separación del cuerpo y el espíritu. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La muerte espiritual es semejante, porque es la separación entre nuestro espíritu y Dios, y es causada por nuestros delitos y pecados. La perfecta santidad de Dios prohíbe que Él tolere el pecado. Por eso el profeta Isaías explica al pueblo de Israel en Isaías capítulo 59 versículos 1 al 2 diciendo, He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Debemos entender que no solamente las personas que nosotros consideramos completamente perversos padecen de esta condición. Es universal entre los hombres que tienen sus facultades de razonamiento, o sea, los que pueden determinar hacer el bien o el mal. La razón es evidente. Todos, en una ocasión u otra, escogemos el mal y por tanto morimos espiritualmente. A veces es difícil convencer a un hombre que está bien de salud y trabaja y funciona naturalmente como todos, que en verdad él está muerto en su hombre interior. Aun cuando nosotros nos encontramos incapacitados por una enfermedad y por el resultado de algún accidente, damos gracias a Dios que no hemos perdido la vida. Pero ¿hasta cuándo consideraremos el estado del espíritu, que vale mucho más que el cuerpo? Claro que no es un pensamiento agradable. No es alegre confesar que la vida de uno es un miserable fracaso. Pero no buscaremos ayuda hasta que pensemos que padecemos de una enfermedad mortal. El mejor hombre en todo el mundo tiene que humillarse y confesar que todas sus buenas obras son como trapo de inmundicia. Los mejores esfuerzos del hombre siempre los llevan al mismo fin, la muerte espiritual. Algunas personas protestan que no son tan mala gente
y que no tienen nada contra Dios. Aún creen en Él y tratan de hacer el bien, pero lo que no hemos entendido cuando hablamos así es que el que no sigue a Cristo con todo el corazón sigue al enemigo de Cristo, aunque no lo reconozca. Es muy rara la persona que se dedique a oponer lo que él considera ser de Dios. Pero el apóstol Pablo insiste en nuestro texto en Efesios 2, versículo 2, que todos los que no han obedecido de corazón a Cristo son discípulos del diablo mismo. Claro que es una enseñanza dura, pero no es lo que piensa un predicador falible. No es simplemente la opinión de un fanático religioso, es lo que la Biblia dice. Fíjese bien en Efesios 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando aún no hemos obedecido, estamos en verdad de acuerdo con Satanás. Estamos opuestos a Dios. La Biblia no está hablando solamente de los borrachos, los homicidas y los mentirosos. Está hablando de todos aquellos que viven en desobediencia a Dios. Si usted todavía no ha obedecido el Evangelio de Cristo, por favor, considere bien su situación. ¿Está usted dispuesto a rendir su vida a Cristo? ¿O quiere seguir a aquel que causará su destrucción personal y eterna? Muchas veces nuestro problema es el de ser egoístas. No queremos que nadie nos diga qué hacer ni cómo. Queremos hacer lo que nos parece, sin recibir instrucciones de nadie. Lo que no entendemos es que tal actitud es anarquía espiritual, y todo anarquista caerá bajo la ira de Dios. Todos hemos vivido así, dice el apóstol Pablo en Efesios 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que el pecado es básicamente la rebelión contra la autoridad de Dios. Él, como nuestro Creador, tiene derecho de recibir nuestra completa sumisión a su voluntad divina. Pero nosotros preferimos seleccionar nuestro propio camino. Cuando hacemos bien, es porque queremos hacerlo, y no porque estamos sujetos a la voluntad de nuestro amado Padre. Y muchas veces no queremos hacer las cosas correctas porque estamos sujetos a la voluntad de nuestra propia carne, y la mente acepta las inclinaciones del cuerpo en vez de las instrucciones del Dios vivo. Y es en este punto que nosotros, como todos los hombres, tenemos que decidir si vamos a seguir viviendo bajo la dirección de nosotros mismos o si vamos a vivir bajo el dominio de Cristo Jesús el Señor. Si queremos la salvación, si queremos una vida llena de gozo y de las bendiciones de Dios, tenemos que dejar de hacer la voluntad de nuestra propia carne. Y si queremos la muerte, la destrucción, una vida triste y la condenación eterna bajo la ira de Dios, bueno, bien podemos seguir sometiéndonos a nuestra propia voluntad. Esta es la mayor diferencia entre los cristianos verdaderos y los que no lo son. No es que el cristiano, la persona que ha obedecido el Evangelio, no tiene muchos de los mismos deseos que tenía antes de bautizarse en Cristo. Su carne siempre es débil, siempre siente las tentaciones que vienen por medio de ella, siempre tiene sus propias opiniones, su propia voluntad carnal, pero ahora la diferencia es que no obedece lo que la carne dicta, sino que obedece lo que Dios manda. Ha pasado por un cambio de mente que la Biblia llama el arrepentimiento. Si le gustaba la bebida alcohólica, aún después de hacerse cristiano, siempre le gustará, pero resiste este deseo carnal porque ya no es dominado por estos deseos, sino por el poder de Cristo. El espíritu de su mente
ha sido renovada y por este poder de Cristo domina los deseos carnales. Y esta actitud de sumisión a Dios tiene que ser aplicada no solamente en la vida moral, sino también en las prácticas religiosas, en su forma de adorar a Dios y en la doctrina que sigue. Queda claro que los mejores esfuerzos del hombre siempre resultan en un gran fracaso. Lo mejor que el hombre puede alcanzar por su propio poder es la muerte. ¡Qué tragedia más grande! Pero hay esperanza, porque solamente hemos considerado lo que el hombre puede alcanzar. Todavía no hemos estudiado lo que Dios puede hacer en la vida de uno. Hemos visto la enfermedad espiritual del hombre, pero todavía no hemos consultado al médico celestial. Y es precisamente esto lo que el Espíritu de Dios nos revela enseguida en Efesios 2, versículos 4 al 7. Empieza con estas palabras tan importantes. Pero Dios. Sí, la condición del hombre es triste. Él tiene pecados y está destinado a la muerte. Pero Dios. He ahí la respuesta para el problema de la humanidad. Aquí encontramos la solución celestial para la condición del hombre. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Qué cambio más maravilloso! La muerte se ha convertido en vida. La ira se ha cambiado por la misericordia. El que estaba en comunión con el diablo ahora está en íntima comunión con Dios. Si usted quiere enterarse de la manera que ese gran cambio puede ser efectuado en la vida de cualquier persona, aun de usted mismo, siga escuchando. En el próximo estudio, la Biblia misma nos va a declarar cómo podemos tener vida en Cristo Jesús. Muy buenos días, hermanos y amigos radioyentes. Ya hemos escuchado el programa con la voz y disertación de nuestro hermano Larry White. Gracias a Dios tenemos ese excelente programa que nos presenta nuestro hermano. Y ahora vamos a continuar con el tema de la Iglesia del Señor en el plan de Dios. En el último programa del domingo recién pasado, ustedes recordarán que estuvimos hablando, o los hermanos que nos precedieron, estuvimos hablando acerca de la circuncisión vista desde el punto de vista del pueblo judío, cómo era que ellos tenían que ser circuncidados, porque de otra manera no podía haber validez en la práctica de su religión judaica. Ahora vamos a aplicar ese concepto al Nuevo Testamento y para ello vamos a tomar como base el Evangelio de Juan, capítulo 3, los versos 1 al 12. Ahí en este episodio que se está tratando la situación cuando Nicodemo llega a consultarle al Señor sobre el nuevo nacimiento. Y vamos a extractar algunos aspectos relevantes de esta conversación que se dio en aquella noche. En el verso 12 dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Este texto nos está expresando que el Señor le está diciendo a Nicodemo que debe de nacer de nuevo. Y precisamente Nicodemo no lo entiende
porque él está pensando en el nacimiento de su madre. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y de nacer? Y es en estos instantes pues que el Señor le aclara, el Señor le explica, y Él le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, que el Señor Jesucristo le está hablando de un nuevo nacimiento que es totalmente espiritual, haciendo uso como ejemplo del nacimiento de un bebé. Es decir, que debe hacerse como un niño de nuevo en el Espíritu, y para esto Nicodemo tenía que entender que era necesario el nacer de nuevo. Claro, tal parece que Nicodemo seguía sin entender esta situación, ya que el Señor Jesucristo le dijo: si os he dicho estas cosas terrenales, lo que decíamos al principio, señalando este verso 12, usándolas pues como ejemplo, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Dejo a nuestro hermano Julio Mateo para que continúe hablándoles acerca de esta situación muy interesante. Gracias, hermano Alexander. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Que el Señor les bendiga. Sí, haciendo un pequeño resumen, hermano Alexander y amigos, estamos recordando que se ha comentado Colosenses capítulo 2, versículo 11, 12 y 13, donde especialmente se habla acerca de la circuncisión en Cristo. Y el versículo 12, específicamente Colosenses 2, 12, dice que hemos sido sepultados con Él en el bautismo, dando a entender con eso específicamente que el bautismo es a lo que la Biblia llama circuncisión, la circuncisión de Cristo. Por eso hemos ido a Juan capítulo 3, ¿verdad?, donde se describe también el nuevo nacimiento como el nacimiento de agua y del Espíritu. Y, por supuesto, esto implica que no estamos hablando de diferentes bautismos, sino de uno solo. Efesios capítulo 4, versículo 4, específicamente el 5, Efesios 4:5 habla de que nosotros somos un solo cuerpo, que hay un solo espíritu para la iglesia del Señor, y en el versículo 5 dice que tenemos un Señor, una fe, un bautismo. En este caso, lo que estamos tratando de explicar a nuestros amigos, y lo que vemos en la Biblia, es que cuando la Biblia habla de ser circuncidados en Cristo, y está hablando de quitar el cuerpo pecaminoso en nosotros, es precisamente lo que Cristo le enseñó a Nicodemo. Era necesario nacer del bautismo, del agua, del Espíritu, es decir, en el bautismo, para que nosotros podamos entrar al reino de Dios. Es el mandamiento que Cristo también dio una vez que Él hubo resucitado en Mateo capítulo 28, versículos 18, 19 y 20, cuando Él dijo que toda potestad le era dada en el cielo y la tierra, y luego mandó: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que fueran ordenadas. Y una vez más, entre las cosas que notamos ahí, es que para ser discípulo del Señor, entre otras cosas, es necesario ser bautizado. El bautismo, entonces, uniendo los versículos, sirve, según Juan 3, sirve para entrar y ver y entrar en el reino de Dios, los cielos. Y Colosenses nos dice que el bautismo sirve para quitar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Y Mateo 18 nos dice que el bautismo nos sirve para que nosotros seamos discípulos del Señor Jesucristo. Hay otros textos, por supuesto, que nos hablan más acerca del bautismo. Por ejemplo, hablamos de Marcos capítulo 16, versos 15 y 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Preguntémonos qué es realmente el Evangelio. Bueno, si usted recuerda, en las disertaciones pasadas ya hemos considerado esta respuesta, específicamente cuando se ha hablado
en 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 4, donde se habla de que es la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso dijo antes, el que no naciere del agua, y después expresó bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queremos hacer énfasis, pues, que nacer del agua es obedecer el Evangelio, morir, ser sepultado y resucitar con Cristo, saliendo del agua con la asistencia del Espíritu Santo. Es precisamente lo que aquí podríamos llamar a obedecer a esta forma de doctrina. Y esto es lo que constituye el ser circuncidado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, es recibir el perdón de pecados por esa preciosa sangre. Por esto es que el pasaje que estamos considerando de Marcos 16, versos 15 y 16, como la palabra de Dios nos lo expresa, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero hay una cosa también que muchas veces nos quedamos nada más con leer esta pequeña parte del que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero en el verso 16 dice, mas el que no creyere será condenado. Es importante hacerle énfasis a esta situación de que realmente se incluyen tanto el aspecto de salvación como el aspecto de condenación. Entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo, es precisamente el obediente. Es hasta entonces que se convierte en un discípulo de Cristo. Es hasta entonces que nace del agua y del Espíritu Santo. Y hasta entonces, hermano Julio, se es adoptado por Dios como su hijo, porque ha sido sepultado y resucitado con Cristo, como ya usted mismo lo ha expresado anteriormente. Allí en Colosenses capítulo 2, versos 1 al 13, expresa esta situación. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Volvemos después de una pausa. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Te alabaré, Señor, contaré todas tus maravillas, todas tus maravillas. Te alabaré, Señor. Me alegraré en ti y me regocijaré, y me regocijaré. Te alabaré, Señor. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo, oh Altísimo. Te alabaré, Señor. Te alabaré, Señor. Te alabaré, Señor. Sí, una de las cosas que quisiéramos dejar claro para todos nuestros oyentes es que precisamente cuando hablamos de la circuncisión de Cristo, y como dice el texto, esto es en el bautismo, debemos recordar que esta circuncisión no es algo físico. Esto es una figura de lo que sucede espiritualmente, donde dice que se echa el cuerpo pecaminoso carnal. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 6, dice que nuestro viejo hombre es crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. El mismo Pablo repite en Efesios 4, 22, que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice él, del viejo hombre
que está viciado conforme a los deseos engañosos. Habla de los engaños de la carne. Entonces, una de las cosas que debemos de entender es que el bautismo tiene el propósito o el sentido de quitar de nosotros el pecado, de hacer morir el viejo hombre. Esto es importante porque es necesario haber dejado atrás la vida de pecado para poder entrar al reino de los cielos. Nadie puede entrar al reino de Dios, nadie puede ser añadido a la iglesia si esta persona todavía vive o persevera en sus pecados. De hecho es que ha surgido en alguna ocasión la interrogante de la circuncisión o la comparación entre la circuncisión judía y la circuncisión cristiana, es decir, el bautismo. Porque los judíos, se dice, nacían siendo judíos. Y los cristianos no nacemos en el bautismo, sostienen algunos, sino que se nace a través de la confesión, nada más. Pero no es lo que enseñó Jesucristo en Juan capítulo 3. De hecho, en Génesis capítulo 17, versículos del 11 al 14, se dice que el extranjero debía de ser circuncidado en la carne para pasar a ser parte del pueblo judío. Y cada judío debía ser circuncidado al 8º día para poder entrar en el pacto con el Señor. Mientras no sucedía esto, no había pacto. Y eso es lo que enseña la Biblia en cada uno de estos pasajes. Pasamos a considerar algunos otros pasajes que hablan acerca de la relación entre el bautismo y entrar al reino del Señor. Sí, en 1 Pedro capítulo 2 versos 9 y 10 habla de que, entre otras cosas, el texto nos expresa para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que el apóstol Pablo también expresa cuando dice: nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos y amigos, que de esta manera como hemos venido trazando las escrituras neotestamentarias, los gentiles podían ser contemplados dentro de esa bendición, así como los israelitas eran circuncidados físicamente, nosotros somos circuncidados a través del bautismo en Cristo Jesús. Nadie puede ser parte del reino o de la iglesia del Señor si por la fe no obedece el Evangelio, naciendo del agua y del Espíritu para ser circuncidado o para recibir por la sangre del Señor Jesucristo el perdón de sus pecados y de esta manera ser puestos dentro de su iglesia, o sea, dentro del reino de Cristo Jesús. Esto es lo que la palabra de Dios nos expresa y no la palabra de los hombres. Quiero terminar diciendo pues que de esta manera somos enseñados por Dios que su iglesia o reino, siendo la extensión del reino de los cielos aquí en la tierra, es un reino de luz entre los hombres. Es decir, lo que nos hace entender que todo lo que está fuera de ella es tinieblas, y la razón es que fuera de ella Dios a nadie le garantiza su salvación. Con esto terminamos. Dejo a ustedes a nuestro hermano Julio Mateo para expresarles algunas notas que son de carácter un tanto sentimental, un tanto tristes. Lamentablemente, hermanos, lo que tenemos que informarles es que el hermano Rigoberto Vargas ha fallecido. Fue una noticia sorpresiva porque le hemos visto hasta hace algunos días a él bastante bien. Les estuvimos compartiendo la semana pasada y según las noticias que tenemos también él estuvo en la vela de otro hermano compañero y predicador. Pero el hermano Rigoberto Vargas, para los que no lo recuerdan y para los que saben poco de él, fue el hermano que nos trajo la bendición de trabajar con Heraldo de la Verdad en este programa Lea la Biblia. Él fue nuestro contacto. Él fue el que usaron nuestros hermanos de Heraldo para proponernos y explicarnos
de qué se trataba este proyecto. Así que como iglesia en El Salvador debemos a él sinceramente mucho beneficio para tener la oportunidad de propagar el Evangelio de Cristo a toda criatura, y no solamente en El Salvador, sino que también en varios lugares, en varios países, él fue el contacto para llevar este programa. Hermano Alexander tiene más que decir. También queremos informarles que falleció hace unos 3-4 días nuestro hermano Carlos Martínez. Él era un predicador hondureño, por cierto, graduado del Instituto Baxter también, y en varias ocasiones vino a predicar campañas evangelísticas, específicamente en el área de Santiago de María, donde nuestro hermano Boanerges Flores Contreras extendemos pues y damos a conocer esta noticia a la hermandad en general. Lo importante es que tanto el hermano Vargas como nuestro hermano Martínez eran siervos fieles, servidores, que gracias a Dios están en la presencia del Señor. Amén. Y recuerde, hablamos donde la Biblia habla y callamos donde ella calla. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Contáctenos al 7381-9090, 7381-9090 o envía tus comentarios al correo electrónico esperanza@iglesiadecristo.org.sb. Conócenos más en www.iglesiadecristo.org.sb.